Costos, precios, ingresos. Aquí se vende pescado, o mejor dicho, se remata. En el remate o subasta pública participan, primeramente, como es lógico, el pescado, la mercadería que se remata. Luego, los pescadores que quieren vender el producto de la pesca y, finalmente, los comerciantes que necesitan el pescado para venderlo de nuevo. También hay un mercado, en este caso personificado en cierto modo por el rematador que fija el precio según la oferta y la demanda. Para los compradores el precio del pescado es un costo, para los pescadores un ingreso. Luego el comprador se convierte en vendedor y tiene que calcular sus costos. Los costos son el precio de compra del pescado, los gastos de transporte, el salario de la vendedora, el alquiler de la tienda, la pérdida de productos perecederos y las tasas y tributos. Por supuesto que el comerciante quiere tener también una ganancia. Primeramente suma pues todos los costos, hace sus cálculos y al fin pone el precio de venta, 12,6. El obtener ese precio es algo que depende del mercado, pues si no agrada a los clientes, estos pueden comprar el pescado en otro lugar, allí donde el comerciante ha hecho quizás otros cálculos y ofrece el pescado a un precio más bajo, por ejemplo a 10,80. Quien quiere vender demasiado caro corre el riesgo de tener que quedarse con su mercadería. Otro ejemplo, el precio del carburante, que con tanta frecuencia disgusta a los automovilistas. Ya subió de nuevo. No en último término porque el Estado, los países productores de petróleo y otros muchos quieren participar en los ingresos. En 1984, los ingresos por la venta de carburante en Alemania se repartieron como sigue. El 39% para los países suministradores y para cubrir los costos de transporte del petróleo crudo. El 5% para las compañías petroleras, es decir, para las refinerías. Otro 5% para las estaciones de distribución, incluido el sueldo del distribuidor y los gastos de expedición. De lo que resulta pues que solamente el 49% de lo que paga el automovilista por el carburante está directamente relacionado con el producto en cuestión. La mayor parte, exactamente el 51%, se la lleva el Estado en concepto de tasas e impuestos. Los tributos se exigen en todas partes, ya sea para construir carreteras o para financiar otros gastos del Estado. Los ingresos de la estación de servicio deben incluir, por tanto, todos los costos e impuestos, además de arrojar también una ganancia. En todas partes sucede lo mismo. Quien presta un servicio o produce mercaderías tiene costos. Son costos de material, de locales de trabajo, de energía, de salarios propios y ajenos. Son costos de producción de la mercadería y su precio de venta es el ingreso. Si se compara con los costos de producción, el ingreso es aquí mayor. La diferencia entre costos e ingresos es entonces la ganancia o el beneficio. Para obtener beneficios, las fábricas deben producir a costos favorables. Sobre los costos se puede influir. Así, por ejemplo, en vez de una producción costosa por piezas, los automóviles se fabrican aquí en serie. Las máquinas sustituyen a los trabajadores y se ahorran costos de mano de obra. Mediante la aplicación consecuente de modernas técnicas de fabricación, se pueden ahorrar también costos de material. En general, hay que considerar distintas clases de costos. En primer lugar, los costos o gastos fijos. Siempre hay que contar con ellos, haya producción o no la haya. Entre los costos fijos tenemos los costos de los locales industriales, de las instalaciones y de las máquinas, los costos de personal y otros.
También los intereses del capital invertido en la fábrica, intereses que hay que seguir pagando independientemente del número de autos producidos. En segundo lugar, tenemos los costos variables, que dependen del volumen de la producción. Son, por ejemplo, los costos de material. Los desechos y defectos hacen subir los costos, mientras que trabajando bien se ayuda a hacerlos bajar. Cuanto mayor número de autos se fabriquen y cuanto mejor se utilicen las instalaciones de fabricación, tanto más favorable será la distribución de los gastos fijos sobre un mayor número de productos. Las fábricas y los comerciantes se esfuerzan en vender cada vez más, valiéndose de la publicidad y de precios favorables. La fabricación en masa y el volumen de ventas hacen posible que los automóviles, por ejemplo, puedan ser adquiridos a precios relativamente asequibles. De la lucha por costos bajos e ingresos remunerativos se beneficia el consumidor, pues el precio que tiene que pagar depende, como hemos visto, de los costos. Si se produce a costos favorables, bueno, tanto mejor.